A todos, bienvenidos a nuestro webinar. El webinar de esta mañana, de hoy a las 12, trata sobre los cuadros de mando aplicados a vuestros procesos de compra, pequeñas y grandes acciones relacionadas con el Business Intelligence para vuestros procesos de compra. Por llevar un hilo conductor, nos hemos basado en uno de los últimos casos de éxito o casos prácticos que hemos... Perdonad un segundito, que parece que no se ve la pantalla. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Voy a esperar un poquito a ver si solucionamos. Vale, perfecto. Ya me dicen que ya está. Bueno, como os iba diciendo, el hilo conductor para este webinar es uno de los últimos casos de éxito que hemos tenido, que hemos realizado, que es el del Grupo La Bastía. Es es el grupo líder de restauración y de hostelería en Aragón. Simplemente preguntar, para que me preguntéis luego al final, simplemente presentarme. Soy Rubén Angulo, soy Account Manager en la empresa Integra, con la marca EFOR, y soy Product Manager también de la línea de soluciones de software orientadas a las compras. Ahí tenéis mi LinkedIn, mi enlace LinkedIn para que me enlacéis, para que me hagáis alguna pregunta, para lo que necesitéis. Si necesitáis saber algo más o queréis saber algo más sobre nuestra empresa, EFOR pertenece también a Integra Innovación y bueno, y os dejo ahí también uno de nuestros grandes proyectos de marketing en los últimos años, que es nuestro blog de la innovación necesaria.es. Deciros que para la industria y para esta línea de software pues tenemos varias referencias, algunas muy importantes, para las que hemos trabajado en el desarrollo de software orientado a la gestión y la optimización de las compras. PepsiCo, por ejemplo, UNESA, algunas de las centrales nucleares que están en España, como la Sociedad Nuclear como ASCO y Vandellós, para el Grupo TEC a nivel mundial, Ayuntamiento de Zaragoza y demás. Bueno. Vamos a quitar esto. Es que necesito verlo. Nada, vale. Como os comentaba, el hilo conductor va a ser este caso de éxito, va a ser el caso de éxito de la implantación que hicimos de la solución de Metra Purchasing Center en el Grupo La Bastilla. Como os he comentado antes, líderes en el sector de la restauración y organización de eventos en Aragón. Al final es una solución que es un SRM, es un BI, y nos vamos a centrar más en toda la parte de Business Intelligence y de estos cuadros de mando, no solamente cuadros de mando, sino cubos OLAP que podéis utilizar para vuestras tomas de decisión, para convertir en información válida, información de valor, todos esos datos que vamos acumulando año tras año. La solución está basada en nuestra suite de soluciones de software para compras de Metra, como os he dicho antes, que es cómo englobamos todas nuestras soluciones relacionadas con ese análisis y tomar de decisiones durante los procesos de compra. Antes de nada, por bajar un poquito a la tierra, después de esta presentación, os voy a intentar, bueno, pues en 2 minutos, 3 minutos, os voy a intentar describir el proceso de cómo se llega a la necesidad, en este caso, de implantar una solución como es de Metra.
Y, bueno, aunque estoy hablando en términos de hostelería, en el sector de la hostelería, de la restauración, de las fincas, de los eventos, etcétera, etcétera, yo creo que cada uno de los que estéis allí lo podréis traducir a vuestro lenguaje, a vuestras palabras y muchos de vosotros os veréis reflejados. Grupo La Bastilla, evidentemente no se llamaba Grupo La Bastilla en 1990, se funda en ese año como Restaurante La Bastilla. Van pasando los años, vamos creando nuevos establecimientos de hostelería, nuevos restaurantes y en 2008 se implanta el primer ERP global. En ese ERP global, pues evidentemente tenían gestión de ventas, gestión de compras, finanzas, contabilidad, gestión de stock, personal. Y bueno, las dimensiones en aquel momento de La Bastilla, del Grupo La Bastilla, eran de 3 restaurantes, 5 fincas para eventos y unos 200 empleados fijos. Pasan los años e implantamos Demetra Purchasing Center como solución de valor añadida a su ERP. ¿Cuáles son las dimensiones que teníamos en esos momentos? Pues ya teníamos 9 fincas, eran 350 empleados y cuatro restaurantes fijos. ¿Cómo llegamos cómo Grupo La Bastilla llega hasta Demetra Purchasing Center, hasta el proyecto? Nos llama el responsable de compras y nos expone, pues bueno, pues estos puntos, evidentemente muchos más puntos y muchos más comentarios y demás, pero bueno, en resumen y para que os veáis reflejados, lo que nos dicen, bueno, vale, yo ya tengo mi ERP que le cubre las ventas a los comerciales, le cubre las finanzas al financiero, al de recursos humanos por el tema de personal, y me lanza pedidos de compra y luego me da ahí unos reports y unas historias de lo que han comprado, ¿vale? Pero claro, con el crecimiento que estamos llevando, me encuentro con que ahora lo que necesito es una herramienta que me permita conocer toda la información de las compras, toda. No solamente pues, los pedidos de compras, no, sino lo que va a querer alguien, bueno, toda la información relacionada con las compras, ¿vale? Él no conocía ese término, pero estaba hablando de un business intelligence de compras. Otro punto que nos comentó es, sobre todo de manera online, o sea, yo estoy en mis fincas que pueden estar en la dehesa y necesito, yo necesito información online y no tener que llamar a la administración o a los informáticos para que me hagan un informe o que me saquen tal información. Yo esa la quiero en mi tablet o incluso en mi smartphone. Me he ido yo con mis cursos de Excel y demás, haciéndome una Excel que me voy cogiendo datos y voy haciéndome fórmulas y demás, pero bueno, poco a poco se ha ido convirtiendo en un monstruo y ya no sé cómo gestionarlo. También nos comentaba que sentía cierta envidia sana del departamento de compras, porque claro, el departamento de ventas, porque los comerciales le decían, bueno, es que tenemos un CRM y bueno, ha sido súper positiva la implantación y ahora conocemos a todos nuestros clientes, lo que nos compran, lo que hacemos analítica de lo que nos pueden querer comprar, etcétera, etcétera. Vale, pues yo quiero mi CRM, decía. No sé si se llama CRM, pero yo quiero mi CRM, pero para mis proveedores. Yo quiero también tener esa información. Lo que digo ahí es que, claro, no sabía, pero él evidentemente se refería a su SRM, Supplier Relationships Management. Y para él era muy importante por el tipo de negociaciones que tenían, negociaciones que muchas veces son muy rápidas, tener información en tiempo real y de forma muy accesible, en el smartphone, en la tablet, como comentaba antes, ¿no? Incluso con sus cuadros de mando y sus cuadros de mando que los pudiera ver yo de alguna manera en mi iPhone o en mi Android o en lo que sea. También nos comentaba que, claro, vamos creando fincas, vamos creando restaurantes, vamos creando más establecimientos y cada uno tiene sus necesidades. Entonces llega un momento que necesito negociar en grupo, negociar en volumen, ¿vale? Por ejemplo, nos ponía el ejemplo del solomillo de ternera, lo importante que era para él el saber el 1 de enero cuántos solomillos de ternera más o menos iba a utilizar o iba a necesitar a lo largo del año. Porque en base a esa estimación podía tener beneficios o podía tener pérdidas en su negocio. Y por último, lo que nos comentaba es, ostras, claro, vamos creciendo, pero claro, también hay empresas y grupos que van creciendo, entonces hay
grupos de empresas que tienen empresas y vienen a vernos a diferentes fincas, pero no sabemos que en realidad pertenecen a un grupo, con lo cual si supiéramos que pertenecen a un grupo podríamos negociar también en volumen, etcétera, etcétera, ¿no? Él nos ponía el ejemplo de que en 2012 les nombraron el Grupo González Vías, les nombraron como el cliente número 1 en Aragón y ellos no lo sabían porque, claro, ellos trabajaban con las empresas del grupo, trabajaban pues, con Enate, con no sé qué, ¿vale? Y resulta que se dieron cuenta que, claro, tenían ahí una pérdida de potencia para negociar con un grupo y no negociar con cada una de las empresas brutal. ¿Vale? Bueno, una vez que llegamos aquí, una vez que llegamos al punto de cómo alguien o cómo un grupo, como una empresa, como grupo, una compañía como Grupo La Bastilla puede necesitar de estas soluciones, definimos el proyecto, definimos las necesidades, el objetivo del proyecto. Al final ya lo hemos comentado. El responsable de compras, ¿qué era lo que necesitaba? Eran 3 puntos. Era tener un SRM y además de manera rápida, es decir, que no tardar ese año y medio, 2 años que tardaron en implantarme el ERP completo, implantar una solución de Business Intelligence y además, evidentemente, en los tiempos en los que estamos, en 2015, una solución de movilidad. Y todo rápido, por favor, decía. No quiero estar otros 2 años esperando a que me den mi módulo de compras, me comentaba. Solución, bueno, no voy a entrar, pero bueno, para los que no lo conozcáis, los que estéis ahí, estáis relacionados con el mundo de las compras, un SRM es un sistema informático de apoyo a la gestión de las relaciones con los proveedores. Gestión de proveedores, gestión de las RFPs, incluso gestión de subastas, búsquedas de proveedores, gestión de actividades muy importantes, es decir, qué hemos hecho, qué hemos tener registrado, centralizado todas las negociaciones que estamos haciendo con nuestros proveedores para acordarnos de lo que dijimos hace un año, etc. ¿Y qué es un BI? Pues bueno, pues siempre que tenemos la oportunidad de hablar de Business Intelligence, al final, para los que no estéis muy familiarizados con este término, Business Intelligence, al final lo que nos dice es que de unos datos tenemos que llegar a la inteligencia de mi negocio, es decir, a conocer mi negocio. ¿Vale? ¿Con qué pasos? Pues evidentemente tenemos datos en muchos sitios, en muchos lugares, en muchas fuentes, en mi base de datos, en mis Excel, en mis mails, en mi RP, en mi MRP, etcétera, etcétera. Ese dato, lo primero que tenemos que hacer es consolidarlo, es decir, tener un repositorio único donde lo tengamos consolidado, sepamos dónde están los datos. Procesar ese dato, es decir, hacer accesible ese dato. Una cosa es que lo tengamos los datos en un sitio único y otra cosa es que podamos darle esas dimensiones o esos criterios para poder explotarlo. Ya tenemos nuestro dato analizado, ya tenemos información, con lo cual ya podemos tomar decisiones, basado en datos, basado en históricos, basado en predicciones, etcétera, etcétera. De esa manera llegaremos al conocimiento de negocio. Me gusta siempre poner, llevo ya bastante tiempo poniendo esta diapositiva en el mundo BI, porque es una manera de reflejarnos cada uno en el nivel en el que estamos. Es decir, entendemos que todo el mundo que trabajamos, bueno, pues en empresas de oficina, empresas de una empresa actual, estamos en el nivel 1. Todos, en un mayor o menor medida, tenemos algún informe, ¿vale? Pero después tienes que ir pensando hasta dónde llegas, es decir, llegas al nivel 2, es decir, tienes un data warehouse con todos los datos necesarios para tu negocio, los que te vienen en las Excel, los que te vienen del RP, los que te vienen del CRM, los que te vienen los tienes todos en un sitio único. El tercer nivel, si es así, estás en el nivel 2. Si además tienes un cubo con el que ya puedes cruzar datos con todas las dimensiones, etcétera, etcétera, ya tienes también, estás en el nivel 3, cubo solar. Si además tienes una serie de informes dinámicos, cuadros de mando, scorecards o dashboards y demás, ya estás en el nivel 4. Y el último nivel, que es el nivel al que tendríamos que llegar todos, es al nivel incluso de la búsqueda de patrones predictivos, perdón, con información predecible o información predictiva. Es decir,
el tener tantos datos que cruzándolos de según qué forma, según qué inputs, son capaces de sacarme patrones de conducta o patrones de decisiones. ¿Vale? ¿Hasta dónde llegamos con la Bastilla? Hasta el nivel 4. ¿Vale? Informes, Data Warehouse, CuboSolab, cuadros de mando. Ahí os pongo como buenas. Hola. Hola, sí, se ha perdido el sonido por un momentito. Vamos con Demeter Processing Center. Muy rápido. SRM, BI, movilidad. Ya sabemos todos los que están aquí lo que es y lo que significa. ¿Okay? Vamos a ir muy rápido. ¿Qué es exactamente esto? El esquema general. Pues evidentemente datos globales consolidados, lo que decíamos. Todos los datos que yo voy a necesitar los voy a añadir en un repositorio. Un workflow de compras, creo que en este webinar no nos vamos a detener en él. Una gestión documental que también da información y una gestión de alertas. Esto lo que hace es un módulo de Business Intelligence, capa de seguridad y usuarios externos que nos van introduciendo también información que necesitamos para nuestros casos. Integración de sistemas externos, muy importante. Hay que trabajar dos veces, con lo cual, para obtener toda la información, lo que necesitamos es integrar esas pasarelas de migración de datos o de comunicación de datos entre nuestros RPs, nuestros MRTs, nuestras bases de datos, nuestros CRMs, para tener un Business Intelligence o tener un repositorio único. ¿Vale? Vamos a ver si nos reflejamos todos los que estamos aquí. Primero, para explotar los datos. ¿De dónde obtenemos los datos? Por ejemplo, de nuestro workflow de compra. Planificación de la todo nos vale para después obtener información. Bueno, os voy a decir una cosa, a los que estéis ahí, me están comentando que estamos teniendo algún problema con el sonido. Yo os invitaría a que continuéis, ¿vale? Porque esperemos que ya no vuelva a fallar, porque, bueno, aunque os perdáis alguna parte, después os vamos a mandar el vídeo de la grabación completa, ¿vale? Y disculpad los que estéis allí por estos problemas que estamos teniendo. Es que los viernes siempre pasan cosas extrañas. Entonces, lo que os comentaba, stock, entradas, pedidos, contratos, todos esos datos que nosotros podemos obtener de nuestro workflow de compras nos van a servir o nos tienen que servir para tomar esas decisiones. Datos relacionados con planificación, con nuestro AOP, con nuestro forecast, con nuestras negociaciones o nuestras necesidades por volumen, por precio. Datos relacionados con ofertas. Pues todo lo que podamos sacar de nuestras RFPs, todo lo que podamos sacar de nuestra gestión de muestras, todo lo que podamos sacar o todo lo que podamos extraer de nuestra carga de ofertas, de los datos logísticos y financieros, de portales de proveedor. Paramos un segundito y a ver si así solucionamos el problema. Lo sentimos mucho. Por favor, no retiréis. Bueno, continuamos. A ver si ahora no falla. Gestión de recomendaciones, comparativa entre ofertas, costes indirectos, directos. Y luego, por supuesto,
supuesto también datos que nos pueden venir de los contratos, cumplimiento de contratos, con según qué proveedores, con según qué grupo. Y como he dicho antes, pues todos los datos que podamos extraer de nuestra realidad, de los pedidos que tenemos, de las entradas, del stock, para tener información relacionada, por ejemplo, con las coberturas. ¿De dónde podemos sacar más datos? Pues, por ejemplo, de nuestros productos, ya sea si tenéis materias primas, si trabajáis con artículos genéricos, si trabajáis con artículos específicos, categorías, familias, subfamilias, variedades, bueno, todo el árbol posible según la manera que trabajéis con vuestros productos. Datos importantes también los relacionados con proveedores. Al final son con los que vamos a tener que negociar y con los que nos vamos a tener, perdonadme la expresión, vamos a tener que pegarnos. ¿Okay? Información operativa, historial, es decir, qué información financiera tienen, temas de trazabilidad, relaciones entre proveedores, lo que he dicho antes. Al final te das cuenta que tienes 5 proveedores que pertenecen al mismo grupo. Pues para nosotros es importante tener esa información. Evidentemente, datos de contacto, actividades, capacidad de despliegue, es decir, son capaces de enviarme materias primas a Rusia, por ejemplo, o no, o me tengo que buscar un proveedor en Rusia, recursos, calidad, datos de seguimiento, información corporativa, toda la información que nos sirva para acumularla en nuestra PC. Vale. ¿Y cómo? También quería comentaros que, claro, que en nuestras compras muchas veces también intervienen intervienen datos externos. Pues, por ejemplo, para los que trabajéis en el mundo del beverage o de la industria de foods, pues bueno, pues igual es bastante importante para vosotros el conocer información actualizada sobre las cosechas, si tenéis que comprar naranjas, si tenéis que comprar cereales, etcétera, etcétera. Planning de procesos de producción de materias primas muy específicas. Para el tema de la extracción minera, pues también ver precios, etcétera, etcétera. Entonces, somos capaces también de extraer información de portales externos, evidentemente, que ofrezcan esta información o que ofrezcan estos datos y unirlos a vuestras necesidades. ¿Vale? De todas esas zonas, de todas esas secciones o de todas esas fuentes, vamos a sacar nuestra información, nuestros datos. Resultado, inteligencia de negocio. ¿Vale? Como os digo, como os decía antes, en este webinar, vamos a centrarnos en el mundo BI, en el mundo de la inteligencia de negocio, del Business Intelligence, y nos olvidamos un poco de toda la parte que tiene este proyecto relacionado con la gestión, el workflow, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros ahora mismo estamos en un entorno en el que ya tenemos todos los datos que queramos y todos los datos de nuestro día a día, de las RFPs que hemos enviado, de las ofertas que hemos recibido, de la información sobre el estado de las cosechas en no sé dónde, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ahora mismo, ¿qué me ofrece Demetra para ese BI? Me ofrece, lo primero, hemos creado un Cubo Lab con más de 400 medidas y 70 dimensiones, escalable evidentemente según las necesidades del cliente. Es decir, nosotros entendemos por todos los proyectos que hemos hecho, al final creemos que tenemos prácticamente todas las medidas y todas las dimensiones que un departamento de compras o un director de compras corporativo necesitaría. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos, evidentemente, no es daros, sin más, un Cubo Lab con 400 medidas, sino que vamos creando vistas. Ahora, como os voy a enseñar, yo os voy a enseñar el cubo, donde tú puedes elegir todas estas medidas y ya puedes jugar con ellas. ¿Qué más nos ofrece la herramienta? Cuadros de mando. Pues toda la información que necesitemos de forma muy, muy, muy accesible, como me comentaba un cliente hace tiempo, que era, a ver, yo lo que quiero es estar negociando con mi proveedor
quiero estar con mi iPad y viendo el scorecard con todos los datos. Que si me dice algo yo pueda ser capaz de, con el dedo, con un clic pequeñito, saber si me está diciendo la verdad o no me está diciendo la verdad, o lo que quedamos hace un año, o hace 3 años, o hace 20 años. ¿Vale? Luego veremos un ejemplito. Reports predefinidos, evidentemente, como en todas las herramientas. Y añadimos ahí una técnica o digamos, un proyecto dentro de toda la suite que es, vale, nosotros tenemos toda la información que necesita un departamento de compras, ¿vale? Ahora vamos a daros la posibilidad de que cada usuario final relacionado con nuestra actividad tenga su BI de autoconsumo y que pueda ejecutarlo en Excel. Nosotros lo que hacemos en ese momento es crear, pues por ejemplo, imaginaros, para el director corporativo, para el director de compras, para los directores de cada una de vuestras plantas, para el director financiero, para la gerencia, etcétera, etcétera. Nosotros lo que vamos a crear es, a cada uno es, utilizando la herramienta, ¿no? La herramienta Power BI, vamos a utilizar el BI de autoconsumo, ¿vale? Para cada uno de ellos. Luego veremos un ejemplito. Es decir, todos los datos que yo voy acumulando en mi... A ver, ya estamos. Todos los datos que yo voy acumulando en mi BI, en mi repositorio único, después cada uno va a tener en su Excel completamente actualizado. No decimos que en tiempo real, pero por lo menos siempre actualizar, que se lo va a poder actualizar dándole al botón, solamente la información que él necesita. ¿Vale? Y siempre desde Excel, sin necesidad de entrar en web, de entrar en algún sitio, todo muy fácil. ¿Vale? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues bueno, pues podemos llegar a sacar información sobre la planificación, control global del estado de la planificación, desviaciones de las compras con respecto a lo que planificamos, ofertas, información sobre las RFPs, comparativas de ofertas recibidas. Es muy importante para la gente que trabajáis a nivel internacional, a nivel mundial, poder comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Es decir, vale, esto me vale 5, pero ¿qué Incoterm tengo? Me lo voy a tener que traer, el otro me lo dice DDP. Lo que hacemos en esta herramienta es hacer una estimación y nos llevamos todos los costes y todos los precios a DDP para poder hacer esa comparativa. Proveedores, gasto en un proveedor, información general y centralizada sobre ese proveedor. Muy importante también, en grandes volúmenes, cumplimiento de contratos. Estamos cumpliendo el contrato al precio que les dijimos, nosotros dijimos que íbamos a exportar o a importar 50.000 toneladas de peras y no estamos llegando, con lo cual vamos a tener una penalización. ¿Qué más? Artículos, gastos en artículos, gastos en plantas, en proveedores. ¿Qué tenían también? Pues cobertura, es decir, lo que os decía antes del solomillo de ternera en el caso de la Bastilla. Yo estimé algo, un solomillo, un volumen de solomillos de ternera. Hemos llegado a junio, pero es que resulta que los comerciales están funcionando muy bien y están vendiendo muchos eventos. ¿Cómo voy a estar? ¿Estoy cubierto con este volumen? Sí, no, o hemos perdido eventos, entonces voy a tener stock y ya sabéis que esto es perecedero, etcétera, etcétera, ¿no? Pues un poquito es la facilidad que tenemos nosotros de calcular esas coberturas. Esas coberturas son parametrizables para cada uno de vosotros. Esas coberturas se hacen en función evidentemente, de ofertas, pedidos, entradas y stock, pero cada uno tenéis vuestra realidad y es fácilmente gestionable y fácilmente customizable. Y por supuesto finanzas, volúmenes cubiertos, no cubiertos, precios y todos estos precios que tenemos, pero el tanto por ciento que podemos negociar o el que no podemos negociar, diversas comparativas, como veis ahí en el cuarto punto, entre pues, lo que planificamos, lo que realmente hemos necesitado, según varios índices,
desviaciones producidas a lo largo del año, etcétera, etcétera. En la siguiente diapositiva, en el siguiente slide, seguimos con el control y seguimiento de nuestros proveedores, o cómo vamos a controlar y seguir nuestros proveedores. Como os comentaba, da la ventana que nos pedía nuestro cliente, que decía que quería tener en su tablet la fotografía y absolutamente todo lo relacionado con su proveedor. Pues aquí lo tenéis. Pues bueno, pues es todo lo que es la ficha del centro de información de cliente, perdón, de proveedor, con todos los datos que para nosotros entendemos necesarios, y evidentemente esto es customizable. Pues como veis, hay estructuras, datos relacionados con sus actividades, datos geográficos. Es muy importante en grandes corporaciones las relaciones, es decir, tú puedes llegar a saber con este centro de información que tú estás comprando a un proveedor, pero ese proveedor se lo está comprando a otro proveedor que además es proveedor tuyo. Esto os lo habéis encontrado en muchas ocasiones, con lo cual dices, ostras, primera decisión, voy a dejar de comprárselo al intermediario, me voy al otro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Incidencias, vemos ahí que luego veremos un ejemplito de Power BI adaptado a las incidencias. Bueno, colorcitos, colores, velocímetros, información muy accesible y muy rápida. Pues bueno, pues también tenemos el cuadro de mando del supplier, del scorecard, donde bueno, ahí tenéis un ejemplo de información que podemos tener relacionado con un supplier, un proveedor. Pues bueno, pues, tenemos índices de riesgos, índices de clima. Bueno, para según qué corporaciones es importante el tema de la responsabilidad social corporativa, dónde tienen las factorías, las fábricas. Podemos señalar ahí con un rojo, por ejemplo, por los que cumplen una serie de requisitos, y en verde los que lo cumplen. Bueno, pues un poco es este tipo de cuadros de mando que podemos explotar y que podemos parametrizar. Aquí más información sobre el supplier scorecard. Pues como veis, pues el spend que llevamos en el año, relacionado con el previous year. Bueno, pues un poco, como os decía, toda la información que podéis sacar y que podemos explotar y que puede ser necesaria para vosotros, sobre todo eso, de una manera muy ágil, de una manera muy rápida y de una forma muy accesible. Bueno, antes de pasar a enseñaros 2 o 3 ejemplitos de lo que podemos tener de cada uno de los espacios donde podemos explotar esta información, como decíamos antes, nuestro supercubo. Hola. Un scorecard, y os enseñaré, por ejemplo, el ejemplo que tiene el gestor de incidencias con una persona cuya responsabilidad dentro de la compañía es la gestión de incidencias con proveedores. Al final, si acometemos un proyecto, después además de un proyecto potente como puede ser un RP, y nos metemos en otro proyecto, tenemos que tener beneficios, ¿vale? Entonces, estos beneficios, al final, se resumen aquí. Al final, evidentemente, pues tengo una herramienta que me permite conocer toda la información de compras hasta donde yo quiera y hasta donde yo sepa, de una manera online. Si me voy a la finca, no sé qué, la voy a tener ahí. Un soporte que es muy cómodo, es decir, al final yo quiero seguir trabajando en Excel. Excel me funciona muy bien, pero yo ya quiero trabajar de forma dinámica, con lo cual vas a poder seguir trabajando en Excel con tu Cubo Lab o con tu Power BI. Necesito un repositorio centralizado que permita negociar en volumen. Y bueno, pues un gran crecimiento, pues como comentábamos, de las empresas. Pues bueno, pues ya no perdíamos ese conocimiento sobre nuestros proveedores. Lo que decía antes, distribuidores, ya teníamos información de distribuidores secundarios, fabricantes,
cuántas factorías tienen los fabricantes, dónde están, igual no nos interesa que estén en el sudeste asiático, por lo que sea, por temas de sociabilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué nos dijo este responsable de compras? Ya tengo mi propio BI. También pues tengo mi CRM, pero de proveedores. Ya aseguro el mejor precio en todas las ofertas recibidas, los proveedores aprietan mucho. Mi poder de negociación en las bebidas se hace a través de distribuidores, necesito gestionar estos packs de distribuidores, con lo cual yo ya sé que tengo que ir al grupo antes que a los pequeños distribuidores. Y en el caso de la Bastilla, tienen algo muy claro, que son de alta calidad y deben asegurar esa alta calidad, con lo cual necesitamos tener un control muy exhaustivo de las muestras que nos llegan, el solomillo de ternera, el tipo de vaca que es, el tipo de cerdo, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿qué nos decía este responsable? Ya tengo mi propio CRM. Y además, como en tiempo real, siempre y cuando, evidentemente, pueda actualizar, pero yo puedo trabajar en local, offline, y en un momento dado pues me puedo actualizar los datos si estoy conectado, tengo cobertura, pues de una forma muy accesible y en tiempo real, a través de mi smartphone o de mi tablet, tengo mis cuadros de mando, tengo mis cuadros de movilidad, etcétera, etcétera. Ya tengo mi propia app de movilidad. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Vamos a pasar hasta aquí la presentación. Simplemente os voy a enseñar esos 3 soportes y bueno, daremos paso a las preguntas o a cualquier tipo de comentario que me queráis dar. ¿Vale? Simplemente muy fácil y muy rápido. Voy a empezar por lo más gordo. No os voy a enseñar datos, porque bueno, al final tampoco quiero enseñar datos reales de clientes, tenemos datos de... Os quería enseñar este, que es el más espectacular, lo que pasa es que no voy a cargarlo de datos, pero para que os hagáis una idea, los que estéis familiarizados con el mundo de las listas dinámicas, de Excel, etcétera, etcétera, aquí lo que tenemos es, como veis, todos los campos o todas las dimensiones, perdón, todas las medidas por las que yo puedo filtrar, puedo asociarlas a columnas, puedo asociarlas a filas y puedo hacer sumatorios de valores. A lo que voy es que esas 400 medidas que hablábamos antes, entendemos que cubren prácticamente todas las necesidades que podáis tener en los departamentos de compras. Como veis ahí, por ejemplo, pues cojo contratos, podemos visualizar el porcentaje de la cantidad de contratos globales, de las cantidades entregadas con respecto o versus el contrato global, etcétera, etcétera. Nos vamos a otros temas. Temas relacionados con costes de dosis. Lo que os decía antes, este es un ejemplo de un cliente que necesitábamos información sobre crops, sobre cosechas. Bueno, pues medidas relacionadas del tanto por ciento de zumos, del tanto por ciento de cantidades de zumo, etcétera, etcétera. Precios, ofertas. ¿Lo veis? Temas relacionados o medidas relacionadas con el planning. Es decir, relaciones entre la cantidad de la AOP, de lo planificado, de los próximos meses, etcétera, etcétera. Ratios. Medidas relacionadas con las RFQs, porcentaje de cobertura de ciertas líneas con respecto a la RFQ que acabamos de lanzar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues un poquito son todas, evidentemente no os voy a decir las 400, no os asustéis, pero bueno, evidentemente pues tenemos ahí todos los datos que entendemos que podéis necesitar para tomar vuestras decisiones. ¿Vale? Y si no está el dato, lo añadimos. Otra manera de explotar esta información, pues como os comentaba antes, a través de un segundito, otra vez.
Bueno, espera que lo abro. A través de los scorecards. ¿Vale? El que hemos visto antes en modo pantallazo, pues aquí lo podemos ver, pues bueno, pues con una serie de datos, pues el nombre del supplier, datos relacionados con sus factorías, datos relacionados con su riesgo, cumplimientos que están haciendo, datos relacionados con su spend. ¿Vale? Y de alguna manera yo tengo esta información, como hemos visto antes, accesible y evidentemente la puedo ver. De hecho, yo estoy dando este webinar lo estoy dando con mi tablet y lo puedo ver desde mi tablet. ¿Vale? Y por último, lo último que os quería enseñar es imaginaros que sois el responsable de gestionar todas las incidencias relacionadas con vuestros proveedores. Pues bueno, pues en un momento dado, tú igual lo que quieres es tener en tu hoja Excel, a golpe de clic, un cuadro de mando. Un cuadro de mando que se alimenta, como veis aquí, con una serie de datos, ¿vale? Estos datos los extraemos directamente de nuestra base de datos y cuando le das a actualizar, ¿vale? Los volvemos a coger, ¿vale? Eso, lo que veáis, se puede hacer también de manera automática, generación automática, pero normalmente lo que hacemos es, bueno, pues al final, ¿cómo vamos a rellenar esta Excel, que no deja de ser una Excel? Pues a través de unas fuentes de datos, que pueden ser vuestras bases de datos, pueden ser vuestro RP, lo que sea. ¿Y qué es lo que me produce? Lo que me produce es un scorecard, un cuadro de mando, que me da una información, pues que igual es la que yo necesito a las 9 de la mañana cada vez que me siento. Es decir, por ejemplo, en el caso de las incidencias de compra, pues cómo me han venido las incidencias de compra que venimos aquí, si tenemos algún control de tiempos y demás de gestionar estas incidencias de las compras, si lo hemos gestionado a través de correo electrónico, si lo hemos gestionado a través de teléfono. El estado en las que tenemos resueltas y todavía tenemos activas, tenemos canceladas. Tenemos de alguna manera también la posibilidad de verlo por meses, estados. Incluso aquí podríamos añadir SLAs, información sobre SLAs negociados con cada uno de los proveedores para poder filtrar aquí por proveedores. Si lo vemos aquí, por ejemplo, podemos ver en un momento dado, haceros a la idea que son datos de prueba. Por ejemplo, quiero ver solamente las de 2013. Las veo. Quiero ver las de 2013 y las de 2014. Y esto sin conectarme, lo puedo hacer sin estar conectado a Internet. Evidentemente, cuando actualizas los datos sí, pero sin estar conectado a Internet. ¿Vale? Cada uno de nosotros y cada uno de los intervinientes, esto es lo que hacemos en nuestros proyectos, es decir, mira, tienes el Cubo Lab, tienes estos scorecards, tienes ya actualizado tu scorecard de proveedores, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, tú, financiero, ¿qué es lo que necesitas? Tú, técnico de compras, ¿qué es lo que necesitas? Tú, el que gestiona las incidencias de tus compras con tus proveedores, qué es lo que necesitas, etcétera, etcétera, y con simplemente pequeños cuadros de mando que después evidentemente pueden crecer y pueden crecer de una manera fácil y muy escalable, conseguimos tener cada uno de nosotros a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, cuando entréis, toda la información que nosotros queremos para tomar decisiones de qué hacer durante ese día. ¿Vale? Pues un poquito era lo que os quería mostrar. Tomando un poco como ejemplo el devenir de lo que fue el proyecto con Grupo La Bastilla, bueno, pues un poco pues mostraros hasta dónde podemos llegar en el mundo de las compras con una buena plataforma BI. Plataforma BI que, bueno, evidentemente puedes tener toda la tecnología del mundo, pero si no tienes esos datos de alguna manera consolidados, bien integrados y demás, poca información podrías tener. Yo, en principio, hasta aquí mi exposición. Os pido disculpas por los problemas que hemos tenido con el sonido,
pero bueno, vais a recibir el enlace a la grabación. Bueno, en principio, para cualquier tipo de pregunta, os dejo incluso mi teléfono, por si estáis, para los que estáis fuera, que sabemos que no estáis ahora porque es de noche, pero bueno, pero había algún inscrito de Hispanoamérica que luego veis el vídeo. Bueno, pues un poquito os dejo ahí incluso mi teléfono, mi dirección de correo y bueno, agradeceros de nuevo que hayáis estado con nosotros. Hasta luego, gracias.